La conferencia de hoy es OTAN 2030, camino a Armagedón. Había gente que pedía una conferencia larga, pues bien, aquí la tenéis. Larga, extensa, pero no os perdáis nada del contenido de ella, porque vais a descubrir que no solo hay una agenda ONU 2030, no solo es una cuestión de Vaticano 2030, sino que también hay una agenda OTAN 2030 y que lleva todo a confluir en lo mismo, camino a Armagedón. ¿A qué Armagedón? Ya lo sabéis, una plaga definitiva para la humanidad, una plaga que va a llevar hasta el retorno de Cristo y que tiene que ver con algo que terminaremos de explicar justo al final de esta conferencia. No os perdáis nada de ella. Os advierto que es realmente impresionante. Profecía delante vuestro. Estad atentos, sobre todo, a lo que vamos a leer ahora. Fijaos que nos dice que es RESI, Revista de Estudios en Seguridad Internacional. Esta página es totalmente oficial. Agenda OTAN 2030 y Concepto Estratégico 2022. Escrito por Carmen Romero. ¿Quién es? Pues es la subsecretaria general adjunta de la OTAN. Empieza con un resumen. El momento crítico que atraviesa la seguridad europea tras la agresión de Rusia contra Ucrania ha alterado el entorno estratégico y obliga a la Alianza Atlántica a repensar su posición. Su nuevo concepto estratégico a aprobar en 2022 está marcado por este hecho histórico. Si bien esta nueva estrategia está guiada a su vez por la Agenda OTAN 2030, adoptada en 2019, que establece una serie de principios como guía: unidad, defensa colectiva, resiliencia, salvaguarda de las infraestructuras y superioridad tecnológica. ¿Os dais cuenta cuándo empieza a gestarse esta Agenda OTAN 2030 adoptada en 2019? Por tanto, esto ya tiene un tiempo en que se ha venido madurando para poder llegar a aplicar, mira, ¿cuándo? Precisamente cuando hay el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Será una casualidad? Así, este ensayo estratégico quiere reflexionar sobre este proceso para que la Alianza y la OTAN sean claves en la defensa del orden de seguridad internacional. Con este fin, analiza las claves de dicho entorno y cómo la organización pretende responder a esos desafíos, lo que tiene evidentes y potenciales implicaciones para España. Sí, vamos a ver el porqué de todo esto. Aquí veis todo un escrito que aparece en inglés, está así en el original, todo lo otro está en español. Fijaos que arriba nos dice las palabras clave: Alianza Atlántica, OTAN, Concepto Estratégico, Agenda OTAN 2030, España. Y todo esto que aquí aparece en inglés, vamos a verlo traducido, esto lo hemos hecho nosotros y luego vamos a continuar tal como está el escrito original. Aquí nos aparece el resumen. El momento crítico para la seguridad europea tras la agresión de Rusia contra Ucrania ha alterado el entorno estratégico y ha obligado a la Alianza Atlántica a replantearse su posición. Su nuevo concepto estratégico a adoptar en 2022 en Madrid, o sea, fue el año pasado, está marcado por este hecho histórico. ¿Sabíais esto, que en Madrid se había cocido todo esto el año pasado? No obstante, esta nueva estrategia seguía a su vez por la Agenda 2030 de la OTAN, adoptada en 2019, que establece una serie de principios rectores, que es lo que hemos visto antes: unidad, defensa colectiva, resiliencia, salvaguarda de infraestructuras y superioridad tecnológica. Así, este ensayo estratégico pretende reflexionar sobre este proceso con el fin de convertir a la Alianza y la OTAN en actores clave en la defensa del orden de la seguridad internacional. Para ello analiza los elementos clave de este entorno y cómo la organización pretende dar respuesta a estos retos. Por tanto, deberemos estar atentos a qué respuesta es la que nos quieren dar como solución a toda esta problemática de conflicto bélico.
Esto viene de unos años, se está moviendo 2019, 2022, ya veis dónde se adopta en Madrid, por eso el por qué aparecía España en todo esto, y ahora vamos a seguir profundizando. Estad muy atentos, por favor. Fijaos aquí en esta introducción lo que nos dicen. Estamos viviendo momentos tan críticos como históricos para la Alianza Atlántica y para la seguridad europea. La brutal agresión de Rusia contra Ucrania nos ha traído de vuelta escenas de guerra que creíamos olvidadas en nuestro continente y ha empujado a Finlandia y a Suecia a solicitar su entrada en la OTAN, algo que, sin las acciones del presidente Putin en Ucrania, hubiera sido totalmente impensable. En los últimos meses también hemos sido testigos de una unidad sin precedentes en la que todos los aliados, la Unión Europea y las democracias occidentales, han cerrado filas en contra de la agresión rusa y en solidaridad con el pueblo ucraniano. Fijaos de qué nos hablan, todas las democracias occidentales. Bueno, habría que hablar sobre todo esto en cuestión, pero vamos a dejarlo aquí, así nos lo presentan. Y es precisamente esta unidad la que deberá guiar dos procesos fundamentales a los que se enfrentará la OTAN próximamente: la puesta en marcha de la Agenda OTAN 2030 y la adopción del nuevo concepto estratégico en la Cumbre de Madrid. Desde su creación hace más de 70 años, la OTAN ha sido capaz de adaptarse a un entorno de seguridad que ha vivido enormes cambios geopolíticos, desde la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética hasta el 11 de septiembre, pasando por la guerra de los Balcanes. Es precisamente esta capacidad de adaptación la que ha hecho de la OTAN la alianza político-militar más duradera de la historia y una plataforma de diálogo transatlántico imprescindible. Ya veis todo lo que nos van diciendo, a qué hacen referencia, las cosas que han ido aconteciendo a través de estos 70 años con cosas tan marcadas, hechos tan trascendentales en la historia de la humanidad. Bien, pues nos terminan diciendo esto antes de entrar en el apartado que nos van a titular después, que ya veremos. Y el éxito de la Alianza Atlántica también reside en los valores que representa, valores que ciertos países de tendencia autoritaria están desafiando abiertamente a nivel global, porque no nos podemos olvidar de que la guerra contra Ucrania es también una guerra contra la libertad, contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Pero adaptarse a retos como estos es parte de la naturaleza de la OTAN. De la mano de la Agenda 2030 y del concepto estratégico afrontaremos mejor estos cambios y estaremos preparados para el futuro. Ya veis cómo marcan pautas. Hay un bloque occidental considerado totalmente democrático, y ahora me pregunto qué tal democrático era cuando España decía OTAN no, OTAN no, y así los socialistas decían en su momento OTAN no, y cuando sube al poder el que fue presidente Felipe González, socialista, pues dijo, pues ahora OTAN sí. E importó un bledo lo que la opinión popular había hablado. Bien, era necesario que España formara parte de la OTAN, y así se han ido añadiendo todos los países para consolidar un bloque, porque algo ya se estaba cociendo hace muchísimos años atrás. Sí, y empezaba prácticamente la democracia en España después de la dictadura, ¿no? Bien, fijaos cómo nos ponen que hay un bloque que es especial, bueno, y que lucha contra la toma, el quitar la libertad a los demás, y todo esto contra estados de derecho autoritarios. Evidentemente está haciendo referencia a Rusia, sí, pero ¿solo a Rusia? Ya iremos viendo más cosas, porque esto no nos lo podemos perder por nada. Fijaos ahora en este apartado que nos dicen la Agenda OTAN 2030, nuestra guía para una nueva década. Una nueva década. La Agenda OTAN 2030 nació precisamente de un proceso iniciado por los países aliados para dar un empuje a la capacidad de adaptación y reflexionar sobre el papel de la organización en el actual contexto geopolítico y sobre los desafíos a los que enfrentará en la próxima década. Con ella garantizaremos que la OTAN siga siendo fuerte militarmente, se refuerce aún más políticamente y adopte un enfoque más global. Esto es interesante porque nos está hablando de este enfoque más global, por tanto que abarque mucho más de lo que en principio podía ser la OTAN estrictamente en sus inicios. Esto abarcar globalmente
quiere decir el mundo entero. Fue en la cumbre de Londres en diciembre de 2019 cuando los líderes aliados pidieron al secretario general Jens Stoltenberg que dirigiera un proceso de reflexión para fortalecer a la organización y prepararla a los futuros desafíos. Así se formó el grupo independiente de expertos liderado por el doctor Thomas Maizière y el doctor Wes Mitchell. Esto es interesante porque aquí nos vamos a centrar mucho. Después de presentar todo este escrito que veis aquí, deberemos profundizar, bueno, ya no solo con Jens Stoltenberg, que ya sabemos quién es, que ya sabéis que ahora también se está hablando que va a tener ya relevo en su cargo, pero sobre todo nos vamos a centrar en estos dos expertos que dice que lideraron todo esto. Thomas de Maizière y el doctor Wes Mitchell. Veremos quiénes son, veremos dónde estudiaron y así comprenderemos hasta incluso algunos orígenes que nos van a servir para enlazar este tema con otros que tienen que ver con cuestiones que os van a dejar con la boca abierta, pero todo en su momento. En este proceso también se incluyó a la sociedad civil, jóvenes parlamentarios de países miembros y al sector privado, ya que su opinión es fundamental. En Cumbre de Bruselas de 2021, los líderes de la OTAN respaldaron la ambiciosa Agenda OTAN 2030, en la que se establece una hoja de ruta que facilitará la adaptación de la alianza a la creciente competencia global y en un entorno de seguridad cada vez más impredecible, con amenazas tan serias como la agresión de Rusia contra Ucrania, el terrorismo, los ataques cibernéticos, las tecnologías disruptivas, el cambio climático y los desafíos de Rusia y China al orden internacional. Bien, antes os decía, ¿esto solo iba con cuestión rusa? No. Hay otro gran poder que está puesto de lleno como objetivo, China. Y es interesante lo que se ha leído ahora, cuando nos habla de que este proceso incluyó también a quién, sociedad civil, jóvenes, parlamentarios de países miembros y al sector privado. Es interesante porque es lo mismo que está haciendo el papado, exactamente lo mismo. Y cuando vemos que curiosamente OTAN 2030 es toda una agenda, y además dicen ambiciosa, pues da que pensar porque ¿quién más tiene una Agenda 2030? Era la ONU, ¿no? ¿Y no es el papado el que lo ha movido todo, tal como hemos demostrado tantas veces? Pues mira por dónde. Ahora nos damos cuenta cómo va cuadrando todo. Nos habla, sí, de esa guerra Rusia contra Ucrania, pero fijaos lo que llega a incluir aquí. Terrorismo, ataques cibernéticos, tecnologías disruptivas, el cambio climático y, como no, lo de Rusia y China. Por ese orden internacional. ¿Nos damos cuenta que son los mismos temas que también el papado ha estado tratando? Nos damos cuenta como la ONU en su Agenda 2030 va por el mismo camino, porque no es otra cosa que servidores del papado, aunque estén puestos en sociedades secretas. Y no es lo mismo lo que está haciendo esta Agenda OTAN 2030, que dice que es ambiciosa, y todo esto con un objetivo también, Rusia y China. ¿No es para pensar que todo esto está más que coordinado? ¿O es que es una casualidad que todos les da por el año 2030? El título de la conferencia de hoy era muy explícito, muy claro, ¿dónde nos llevan con el año 2030? Pero sigamos. Con esta agenda se pretende reforzar la unidad de la OTAN, ampliar el enfoque de seguridad de la alianza y defender el orden de seguridad internacional. Con estos objetivos en mente, los aliados acordaron una agenda de 9 prioridades que supondrá un importante paso adelante en la continua modernización de la alianza y una guía para la OTAN de cara a la próxima década. En primer lugar, la iniciativa 2030 fortalecerá nuestra unidad. A raíz de esta agenda, los aliados se han comprometido a consultar más sobre todos los asuntos que afectan nuestra seguridad compartida. Asuntos a discutir incluirán el control de armamentos, el nexo del cambio climático y la seguridad, las tecnologías emergentes e incluso consultas sobre cuestiones económicas relacionadas con la seguridad, como los controles de las exportaciones o las transferencias de tecnología.
Al mismo tiempo, los países de la OTAN se han comprometido a reunirse más seguido a nivel de ministros de Asuntos Exteriores e incluso extender estas reuniones a asesores de seguridad nacional y directores políticos nacionales. De esta manera, se utilizará aún más la organización para coordinar la política exterior y de seguridad de los países miembros. Esto importa porque la OTAN es la plataforma única y esencial que reúne a Europa y América del Norte cada día en torno a una misma mesa. Ampliando la agenda de consultas y aumentando la frecuencia de las reuniones de alto nivel, fortalecerá el papel político de la OTAN y el de sus Estados miembros en la agenda internacional. OTAN 2030 también incluye un fortalecimiento de nuestra defensa colectiva. Se trata de impulsar la puesta en marcha de una reforzada política de disuasión y de defensa. Con esta agenda, los aliados han reafirmado su compromiso de mantener una combinación adecuada de capacidades de defensa nuclear, convencional y antimisiles. Igualmente, han reiterado la importancia del compromiso de inversión en defensa de 2014 y de continuar con el objetivo de cumplir con la directriz acordada de invertir el 2% del PIB en defensa y el 20% del gasto anual de defensa en nuevos equipos importantes para el 2024, así como los de contribución a las misiones y actividades de la organización. Ya ves que el presupuesto militar no es cosa de poca monta, ¿eh? Va en aumento y todo esto evidentemente no se hace porque sí. La reafirmación de este compromiso es importante. No solo continuaremos con una implementación completa y rápida de planes militares para fortalecer la postura de disuasión y de defensa de alianza, sino que además seguiremos modernizando nuestras capacidades militares para poder defender a nuestros aliados y proteger a nuestros más de 1.000 millones de ciudadanos contra cualquier amenaza en cualquier momento. Por eso entendéis lo que os decían de global. Si nos decían lo de global es porque además hay estos aliados que, claro, puedes decir, ya son los de la OTAN, pero es que hay otros que no están aún dentro de la OTAN, no pueden estarlo por diversas circunstancias y también deben ser protegidos. ¿Recordáis Taiwán? Vamos a seguir. Otro pilar importante acordado en la agenda es el aumentar la resiliencia de nuestras sociedades, desarrollando objetivos de resiliencia en toda la OTAN, que se traducirán en objetivos nacionales concretos. Por ejemplo, la Alianza se ha comprometido a asesorar y evaluar mejor los esfuerzos nacionales de resiliencia en apoyo de la defensa colectiva de la organización. Estos pasos nos ayudarán a salvaguardar nuestra infraestructura, incluidas las cadenas de suministro y de comunicaciones. No cabe olvidar que la resiliencia es nuestra primera línea de defensa y que la integridad de nuestra infraestructura crítica es crucial para el funcionamiento de nuestras fuerzas militares, ya sean en tiempos de paz o de crisis. Además, solamente aumentando nuestras capacidades de resiliencia podemos evitar y disuadir a nuestros adversarios de planear ataques híbridos con nuestras sociedades. Otro aspecto clave de nuestra estrategia es mantener nuestra superioridad tecnológica. Las tecnologías emergentes están cambiando la naturaleza de los estados de paz, crisis y conflicto. Y los países miembros ya no pueden dar por sentada su superioridad tecnológica. China, por ejemplo, tiene la intención de convertirse en la primera potencia mundial en inteligencia artificial en la próxima década. La OTAN está decidida a mantenerse a la vanguardia y para ello los aliados han acordado crear un acelerador de innovación en defensa, conocido como DIANA. Bajo esta iniciativa, la OTAN está estableciendo centros en Europa y América del Norte, donde todos los aliados podrán probar y validar nuestras tecnologías y a la misma vez trabajar con empresas emergentes, industria y universidades en la próxima generación de nuestras Fuerzas Armadas. Fijaos que dice validar nuevas tecnologías. Esto es importante porque si nos han estado hablando de la inteligencia artificial y se van mostrando los peligros que puede llegar a tener y cómo se quiere utilizar aún mucho más la inteligencia artificial para la cuestión de desarrollo militar, pues ya os podéis imaginar que esto quiere decir que deben seguir innovando, deben seguir generando más y probando más. Con lo cual, todo esto ¿dónde se puede probar mejor? En un plano de tranquilidad,
Bueno, algunos dirán, sí, claro, así con tranquilidad, si no pasa nada, se puede ir probando todo. ¿Sí? ¿Dónde se desarrolló todo más rápidamente? En cuestiones de tecnología y sobre todo de tecnología militar y de seguridad. En las guerras. Sucedió en la Primera Guerra Mundial y aconteció aún más claramente también en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y todo lo que está pasando ahora no va a servir para lo mismo? Solo tenéis que ver cómo hay analistas geopolíticos que van hablando de cómo hay materiales de guerra que se han ido probando y van muy bien estos conflictos para ello. Bueno, pues esas formas de validar nuevas tecnologías, tan variadas como las que nos están mostrando en guerra, mejor que nunca, tristemente. A la par, en octubre de 2021, 17 países miembros de la OTAN acordaron la creación de un fondo multinacional de más de 1.000 millones de euros para avanzar los objetivos tecnológicos de la alianza. Tanto Diana como ese fondo multinacional apoyarán el desarrollo de una comunidad de innovación transatlántica. Al mismo tiempo, la Agenda OTAN 2030 se propone consolidar el papel de la alianza en la defensa y salvaguardia del orden de seguridad internacional. La OTAN buscará profundizar aún más su cooperación con la Unión Europea, un socio estratégico importantísimo para la alianza. Asimismo, vamos a intensificar nuestros partenariados en la zona de Asia-Pacífico con naciones como Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. ¿Os dais cuenta cómo esto está abarcando mucho del planeta? Pues aún hay más. También buscaremos relaciones con las naciones afines que compartan nuestros valores, ya se encuentran en África, Asia o Latinoamérica. Y es que para garantizar la seguridad en el área euroatlántica, la OTAN necesita adoptar un enfoque más global y poder abordar así los desafíos globales a la seguridad aliada. Fijaos porque llegan a hablar que estos lugares como África, Asia, Latinoamérica, también hay naciones afines a los propósitos de la OTAN, con lo cual los quieren introducir en el mismo esquema. Pero es que están teniendo un problema. Resulta que África, parte de Asia y países de Latinoamérica, casi todos, se están volcando a favor de Rusia y China. Con lo cual, si todo esto tiene que ser un enfoque global, algo tendrán que hacer para que entren en calzador donde ellos quieren, ¿no? ¿No os da que pensar? Además, es cada vez más evidente que nuestro orden internacional basado en reglas que sustenta la seguridad, la libertad y la prosperidad de los aliados está bajo la presión de países autoritarios como Rusia y China, que no comparten nuestros valores. Esto tiene implicaciones para nuestra seguridad, valores y forma de vida democrática. Tenemos que invertir tiempo y esfuerzos para profundizar nuestros lazos con países y organizaciones afines que trabajen conjuntamente por preservar estos valores que han aportado tanto progreso democrático y social en nuestras naciones. Por tanto, Rusia y China no entran en estos parámetros, ni quieren entrar. ¿Qué tiene que suceder entonces con ellos? ¿Creéis que con palabritas y 4 sanciones lo van a arreglar? No, ya lo estamos viendo, ¿no? Pues ya podéis ir imaginando lo que se va viniendo a este mundo. La OTAN también va a adoptar un papel más activo en el entrenamiento, formación y capacitación de las fuerzas de seguridad de nuestros países socios en áreas como la lucha contra el terrorismo y los ataques híbridos, la gestión de crisis, el mantenimiento de la paz y la reforma de la defensa, entre otras. Porque cuando nuestros vecinos son más estables, nuestros países miembros también gozan de mayor seguridad. Nuestra rica y larga experiencia en ese ámbito nos demuestra que la prevención es mejor que la intervención cuando se trata de garantizar la estabilidad. Una de las prioridades de la Agenda OTAN 2030 más novedosas es que abre las puertas a que la alianza desempeñe un importante papel frente al cambio climático. Las implicaciones de seguridad del cambio climático se están sintiendo en la vecindad de la OTAN, ya sea en Sahel, Oriente Medio y África del Norte o el Ártico, así como dentro del territorio aliado de la OTAN. Sin duda, es el desafío más definitorio de nuestro tiempo. Por ello, por primera vez, nos estamos ocupando del impacto que el cambio climático tiene para nuestra seguridad y qué podemos hacer para reducir esos efectos negativos. Nuestros países miembros quieren reducir significativamente las emisiones militares
y que la OTAN contribuya al objetivo de cero emisiones netas para el año 2050. La OTAN monitoreará los efectos del cambio climático mucho más de cerca e invertirá en una mejor investigación, intercambio de datos y análisis. También acelerará su adaptación para continuar operando en todas las condiciones, incluidos el calor y el frío extremos, el aumento del nivel del mar y los desastres naturales. Finalmente, reconociendo que combatir el cambio climático es un desafío global, la OTAN comenzará a celebrar un diálogo internacional a alto nivel sobre el cambio climático y seguridad a partir de 2022. El primero de ellos durante la Cumbre de Madrid en junio de 2022. ¿Quién lo iba a decir, que la OTAN se iba a dedicar también a solucionar el cambio climático? Y ya veis de qué modo nos hablan de bajar sus emisiones en el año 2050, que llegue prácticamente a cero. Y mira por dónde les preocupa, pues esto, que habrá un calor y un frío extremos, habrá un aumento del nivel del mar, desastres naturales, y la OTAN debe solucionar también todo esto. ¿No nos damos cuenta que todo esto en verdad debe ir ligado a cuestión bélica? ¿Que esto no se produce solo porque sí? Evidentemente ya tratamos de esto, ya mostramos el porqué del cambio climático. No está pasando solo, como tantas veces hemos dicho, por nuestro tubo de escape. Hay mucho más. Y en las conferencias que presentamos en Costa Rica quedó más que claro, gracias a Dios. Mira por dónde todo esto también va a ser usado para hacer que el mundo vaya bajo un mismo parámetro. Impresionante, ¿eh? Porque es lo mismo que nos dice la encíclica del Papa Laudato Si. Es interesante ver cómo va convergiendo todo. Y mira por dónde esto ya empezó a tratarse el año pasado en Madrid. Por último, la prioridad final, pero no menos importante, de la OTAN 2030 es su mandato al secretario general y a los aliados para desarrollar el próximo concepto estratégico. Por tanto, sí, habrá un próximo concepto estratégico. Claro, cuando ya vemos todo el panorama que nos pintan y qué naciones pueden estar implicadas, evidentemente esto quiere decir que debe ser algo colosal, de una magnitud global. Vaya panorama. Pues vamos a ver ahora cómo de la Agenda 2030 al concepto estratégico 2022 y qué es lo que nos cuentan aquí. Cuando se respaldó la Agenda 2030, los líderes de los países miembros de la OTAN dieron luz verde a una actualización del concepto estratégico en la Cumbre de Madrid del 2022. Políticamente, el concepto estratégico es el segundo documento más importante para la Alianza después del Tratado de Washington, y en él se reafirman los valores y el propósito de la Alianza y se evalúa nuestro entorno de seguridad. También sirve para impulsar la adaptación estratégica de la OTAN y guiar su futuro desarrollo político y militar. Interesante, ¿eh? Cómo converge lo político con lo militar, ¿cómo no? Este nuevo concepto estratégico definirá los desafíos de seguridad a los que se enfrenta la Alianza y esbozará las tareas políticas y militares que llevará a cabo para abordarlos. Obviamente, la invasión de Rusia contra Ucrania está teniendo un impacto crucial en la redacción del nuevo concepto estratégico, pero no podemos olvidar de que se trata de un documento que nos debe guiar en la próxima década. Interesante, el planteamiento, toda una década para ello. Con lo cual, si vemos lo que está pasando ya de conflicto bélico, más lo que se está preparando, que ya es evidente, vaya década espera este mundo, ¿no? El objetivo de esta estrategia es identificar nuevas amenazas en el panorama de seguridad internacional y elaborar una hoja de ruta sobre cómo lidiar con estos desafíos. Desde el final de la Guerra Fría, los conceptos estratégicos se han actualizado aproximadamente cada 10 años para tener en cuenta el entorno de seguridad global y garantizar que la alianza esté preparada para el futuro. Actualmente asistimos a un entorno de seguridad definido por la creciente competencia geopolítica y amenazas impredecibles, incluido el terrorismo, los ataques cibernéticos, las tecnologías disruptivas y el cambio climático. Estas nuevas realidades exigen un replanteamiento urgente de las estrategias y prioridades de la OTAN. Las nuevas definiciones se construirán sobre las bases sentadas por el concepto del 2010 que aún son relevantes.
Desde 1949, la OTAN ha publicado 7 conceptos estratégicos. Si bien el proceso de coordinación y toma de decisiones de estas estrategias ha cambiado a lo largo de los años, los aliados siempre han mantenido el control político y han adoptado estos documentos por consenso. El Consejo del Atlántico Norte, NAC, es la autoridad encargada de adoptar los conceptos estratégicos, en la mayoría de los casos a nivel de jefes de Estado o de gobiernos. Es realmente notable cómo una organización que ha cambiado tanto a lo largo de las décadas y que ha incorporado a más países a la mesa, ha logrado retener la esencia de un proceso consultativo. Fijaos cómo es curioso, porque hace unos años atrás se hablaba que la OTAN ya prácticamente no tenía sentido, que era fácil que pudiese llegar a desaparecer, porque ya no podía tener la funcionalidad para la que fue diseñada, pero surgen estos últimos conflictos, especialmente el de Rusia y Ucrania, y esto ha cogido un auge como nunca, pero como nunca en sus 70 años, ¿eh? Ya veis, cada 10 años van haciendo una forma de cambiar estrategias, van planeando a ver qué deben hacer, y ahora ya veis cómo nos pintan esta década última en la que vamos a estar. Vaya panorama. Antes de que los conceptos estratégicos lleguen a su fase final, al NAC, un largo proceso de consulta, compromiso y negociación tiene lugar. A diferencia de las consultas de alto nivel, este proceso ha cambiado más notablemente a lo largo de las décadas. Durante la Guerra Fría, los conceptos estratégicos eran elaborados principalmente por militares para su aprobación por las autoridades políticas de la Alianza y eran documentos clasificados. Desde el final de la Guerra Fría, las autoridades políticas han estado a la cabeza, basándose en el asesoramiento de los militares. La razón de este cambio es simple. Desde 1999, la OTAN ha ido adoptando una definición más amplia de seguridad, afrontando nuevas realidades y un ambiente de seguridad en constante cambio. En esta nueva línea, el diálogo y la cooperación se han convertido en una parte clave del pensamiento estratégico de la Alianza. Es interesante, dice desde 1999, y a partir de ahí parece que se plantean que deben hacer una definición más amplia de seguridad. ¿Y qué sucede muy poco tiempo después, 11 de septiembre de 2001? Curioso, ¿no? Por ejemplo, el concepto estratégico de 2010 buscaba ser un documento más socialmente inclusivo. Se percibió como una oportunidad para generar mayor entendimiento y apoyo entre una amplia gama de grupos interesados dentro de la alianza. Por esta razón, el proceso se extendió al público interesado, así como a los expertos en políticas para que contribuyeran. Además, fue la primera vez que un secretario general de la OTAN inició y dirigió el debate mediante la creación de un grupo de expertos de alto nivel cuyo informe OTAN 2020, Seguridad Asegurada, Compromiso Dinámico, guió el debate que luego se materializaría en las discusiones aliadas antes de las negociaciones finales y la adopción del concepto estratégico de 2010. No es solo el proceso de creación de estos conceptos estratégicos lo que ha cambiado durante décadas, sino también su contenido, más precisamente el pensamiento estratégico de la OTAN. Como alianza adaptable, el pensamiento estratégico de la OTAN ha evolucionado en función del entorno de seguridad y los crecientes desafíos de su época. Para simplificar, podríamos decir que el pensamiento estratégico de la OTAN ha evolucionado dentro de 3 periodos distintos: la Guerra Fría, el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Fría y el entorno de seguridad después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Desde la fundación de la OTAN en 1949 hasta el final de la Guerra Fría en 1991, la estrategia de la OTAN se caracterizó por la defensa y la disuasión, aunque con una creciente atención al diálogo y la distensión durante las últimas 2 décadas de este periodo. Al final de la Guerra Fría, la Alianza adoptó un enfoque más amplio donde hubo un creciente enfoque a nociones de cooperación y seguridad. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, la OTAN ha continuado expandiéndose tanto conceptualmente como territorialmente. Esto es sumamente interesante, ¿eh? Ya veis que después del 11S ha habido un antes y un después también en la OTAN, y vaya después.
La lucha contra el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la guerra híbrida y las tecnologías emergentes y disruptivas son ahora prioridades centrales del trabajo de la OTAN. La alianza también se ha vuelto más global, alcanzando los 30 miembros y llegando a tener como socios a países lejos del área euroatlántica como Australia, Colombia, Corea del Sur, Japón y la lista continúa. Sí, la lista continúa. Toda esta continua evaluación y adaptación nos lleva al presente. La OTAN se encuentra en un entorno de seguridad diferente al de hace una década. Esta realización ha desencadenado un proceso de reflexión en la alianza. Como mencioné anteriormente, el nuevo concepto estratégico es parte del proceso de la Agenda 2030 de la OTAN. Cuando los líderes de la OTAN aprobaron esta agenda, autorizaron al secretario general Stoltenberg a liderar el proceso de desarrollo del próximo concepto estratégico. A partir de ese momento, el secretario general inició una fase de consultas tanto internas como externas. En el momento en el que escribo este artículo, se han realizado y continúan realizándose consultas internas con aliados y socios sobre la evolución del entorno estratégico, el enfoque y las prioridades de la OTAN. Como parte de este proceso consultativo, los aliados han organizado y coordinado 4 seminarios para reunir a líderes, funcionarios de la OTAN y la comunidad de expertos. En diciembre de 2021 tuvo lugar el primer seminario de la sede de la OTAN y se centró en disuasión y defensa en el siglo XXI. El Reino Unido, Polonia y Portugal copatrocinaron este seminario. En esta consulta, el secretario general enfatizó la importancia de tener una infraestructura militar capaz y efectiva, fuerte y resiliente y de alcance global. Esta es la clave sobre todo, y de alcance global. Por tanto, todo el mundo en su consonancia. De lo contrario, problema seguro. En febrero de 2022, los aliados se reunieron 2 veces para reanudar las consultas internas sobre el concepto estratégico de 2022. En una reunión virtual organizada por Estados Unidos, los aliados trataron cómo la necesidad de combatir las amenazas híbridas y cibernéticas, aumentar la resiliencia social y abordar los impactos del cambio climático. En otra reunión, esta vez en La Haya, los aliados discutieron el futuro de las asociaciones de la OTAN y el secretario general destacó la importancia de trabajar juntos, ya que nos enfrentamos al momento más peligroso en la seguridad europea en una generación. Los Países Bajos y Alemania organizaron este seminario copatrocinado por Canadá, Italia, Portugal y España, junto con Finlandia y Suecia. En marzo, Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia y Noruega organizaron conjuntamente el último de esta serie de seminarios. En Praga, los aliados discutieron el papel cambiante de la OTAN en la estabilidad global. El secretario general adjunto, Mircea Geoana, describió la respuesta rápida y unificada de la OTAN a la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia y las medidas que la alianza está tomando para apoyar a sus socios y fortalecer su postura en un mundo más peligroso y competitivo. Interesante, como una vez más, lo hemos visto en noticias de actualidad que presentamos, aquí también se repite lo mismo, la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia. Y una vez más he de repetir, hasta el mismo Papa, que está detrás de todas estas cuestiones, resulta que ya tiene muy claro que esa invasión se produjo porque se había acercado a Rusia cuando se había dicho que la OTAN no haría eso. Y fue todo lo contrario, aparte del problema de los laboratorios químicos en territorio ucraniano por parte de los aliados, que eran un peligro para Rusia, más todo lo que había sobre territorio, lo que estaba pasando allí. Bien, pues la opinión de la OTAN es que la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia es un hecho. En fin, hay que mostrar las cosas y todos los datos bien para que la gente pueda pensar por sí misma, que esto es lo que conviene, analizando, no tragándose solo lo que dice en una parte. Este proceso demuestra en muchos sentidos la esencia de la alianza,
una serie de coordinación y colaboración continua e inclusiva a varios niveles para buscar respuestas a los desafíos actuales y llegar a un consenso que nos fortalezca. En un esfuerzo por continuar haciendo que estos procesos sean participativos y socialmente inclusivos, la OTAN está colaborando con socios, otras organizaciones internacionales, comunidades de expertos, organizaciones juveniles, la sociedad civil y el sector privado. Por ejemplo, en 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido organizó un proyecto que buscaba involucrar a estudiantes de 10 universidades en el concepto estratégico 2022 de la OTAN. Estudiantes de todo el Reino Unido y de la Universidad Católica Portuguesa en Portugal trabajaron en equipos para investigar las prioridades de defensa y disuasión para la próxima década. Qué interesante, ¿eh? Que una universidad católica portuguesa también se dedique a investigar prioridades de defensa y de disuasión para la próxima década. Es interesante porque están funcionando un poco como escuelas ocurrentes con el Papa. Cómo les hacen trabajar en unos ciertos sentidos, cada vez se añade más gente y todo en función de buscar una serie de objetivos. Pues ya veis, qué interesante. Aquí también cogen estudiantes de Reino Unido y mira por dónde, de una universidad católica. El 13 de diciembre de 2021, 6 estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar su informe final directamente a la OTAN. Estos resultados han alimentado las conversaciones anticipadas entre los aliados mientras negocian el concepto de cara a su aprobación en la Cumbre de Madrid. Y ahora, conclusión. En Madrid seremos testigos de la culminación de estos dos procesos paralelos y también veremos el inicio de una nueva etapa para la OTAN. Esta etapa será determinante para la alianza a la hora de enfrentarse a nuevos desafíos no incluidos o ahondados en previas versiones del concepto estratégico como China, el cambio climático o los desafíos tecnológicos. Buen resumen este, ¿eh? Buen resumen. De igual manera, esperamos continuar viendo a España teniendo un rol crucial en la OTAN. España contribuye a nuestra seguridad compartida de muchas formas y en muchos lugares, desde Afganistán a Irak, a nuestro batallón multinacional en Letonia y apoyando nuestra misión de seguridad aérea en el Báltico, así como con una batería antimisiles en Turquía. Juntos tendremos que estar listos para hacer frente a nuevos desafíos que decidirán la siguiente década y más, y a la misma vez estar preparados para reafirmar nuestro compromiso con desafíos que continuarán presentes. Desde luego, sí que se va a decidir lo de esta década, la siguiente y la eternidad, porque vaya futuro espera. Y cuando vemos que es Agenda 2030, ya sabéis lo que va a acontecer en ese año, ¿no? ¿Dónde va a llevar todo esto? Luego terminaremos de comentarlo. Pero el título ya era claro. Y sobre todo, la nueva fase que se abre para la Alianza seguirá teniendo como prioridad la defensa de nuestros valores y de la protección de nuestra seguridad. La OTAN seguirá haciendo todo lo posible para incrementar su disuasión con el objetivo de evitar un conflicto y preservar la paz. Evitar un conflicto y preservar la paz. Y estamos viendo que se está alimentando un conflicto y eso de preservar la paz tiene su relatividad. Una nota sobre la autora. Carmen Romero es subsecretaria general adjunta para Diplomacia Pública de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocida como OTAN. Y esta era la parte que aparecía en esta revista de estudios en seguridad internacional. Os hemos querido mostrar el texto íntegro, tal cual es, solo con algunos comentarios por nuestra parte por en medio, para terminar de matizar, puntualizar, aclarar una serie de conceptos que se desprendían de lo que aquí nos expresaban. Es sumamente interesante, ¿eh? Bien, yo supongo que a algunas personas esto les habrá parecido muy extenso, probablemente, pero era necesario mostrar todo el planteamiento de esta Agenda 2030 para que cada uno saque sus propias conclusiones. Se ha visto todo lo que hemos presentado anteriormente, como los temas de preparando el gobierno mundial o las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, porque todo va cuadrando a la perfección. Se está preparando un desenlace para la humanidad,
pero ese desenlace antes, vaya cosas va a conllevar. Y ya lo estamos viendo. Mirad, vamos a analizar esas dos personas que nos decía que eran los puntales en todo este concepto. Tomás de Maizière, Karl Ernst Tomás de Maizière. Dice que nació en Bonn, 21 de enero de 1954, lo veis en la foto de la derecha. Es un político alemán de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el CDU, quien desempeñó como ministro del Interior desde el 17 de diciembre de 2013 hasta el 14 de marzo de 2018, como parte del tercer gabinete de la canciller Angela Merkel. Es una de las personas de confianza de Merkel. Fue jefe de la Cancillería Federal y ministro federal de Asuntos Especiales en el primer gabinete de la canciller desde el 2005 al 2009. Fue ministro del Interior desde 2009 a 2011 y ministro de Defensa desde el año 2011 al 2013. Angela Merkel no está en el poder, pero él sí que está en esto de la OTAN. Junto con Wolfgang Schäuble y Ursula von der Leyen, esta os suena, ¿verdad? Maizière es uno de los 3 ministros que acompañaron continuamente a Angela Merkel en su gabinete desde que asumió su cargo en el 2005. Junto con Ursula von der Leyen, Maizière ha sido considerado posible sucesor de Angela Merkel. Antes de su nombramiento en el gabinete federal, Maizière prestó servicios como ministro en el gobierno de Sajonia, como jefe de gabinete, ministro de Finanzas y ministro de Justicia. Por tanto, el tema de cuestión militar ya sabe de qué va. Pero atención a lo que iremos viendo ahora sobre su origen y educación. Ya sabéis que esto marca, y vaya se llega a marcar a las personas, y no solo los marca, los define. Los define porque en esos centros de estudios saben encaminar a las personas hacia un cierto punto, y a veces lo hacen muy bien, escogiendo a sus pupilos. Maizière nació en Bonn, hijo del inspector general del ejército. Sí, viene de militares. Ulrich de Maizière. Se graduó en el Aloysius College en Bonn y estudió Derecho e Historia en la Universidad Westfälische Wilhelms en Münster y en la Universidad de Freiburg. Aprobó su primer examen de Derecho en el año 1979 y su segundo examen en 1982, obteniendo el título de doctor en Derecho en 1986. Hemos visto dónde estudió, ya veremos qué es eso. Pero ahora, estad atentos, por favor. Pertenece a la noble familia de Maizière-les-Metz, la cual, como los hugonotes, o sea, los cátaros, tuvo que abandonar Francia para pedir asilo en Prusia a fines del siglo XVII. Sus orígenes resulta que viene de hugonotes. Sí, su padre militar, él ha seguido varios pasos, ya habéis visto, en política y asunto militar también, pero viene de una noble familia. Deberemos tirar un poco del hilo de todo esto, ¿eh? Y algo vais a ver hoy. Pero atención, qué curioso, procede de hugonotes. ¿Y sus conceptos de ahora cuadrarían con los hugonotes? Pues vamos a ver que nada que ver. Desde luego, si algunos antepasados levantaran la cabeza, creo que la volverían a poner enseguida abajo porque se pondrían las manos a la ítem, a la cabeza. La familia de Maizière asistió a escuelas francesas e iglesias hugonotes en Berlín hasta principios del siglo XX. Su primo Lothar de Maizière es también político de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el CDU, y fue el último y el único primer ministro elegido democráticamente en la República Democrática Alemana. Posteriormente fue ministro federal de Asuntos Especiales en el gobierno de Kohl. Bien, vamos a tirar un poco del hilo. ¿Os parece bien? Fijaos en la parte de la derecha que nos dice educación, educado en Universidad de Münster y Universidad de Friburgo. Pues, bueno, aquí tenéis las referencias de donde está extraído todo esto que habéis visto. Vamos a Maizière-les-Metz. Sí, su procedencia. Es una población y comuna francesa en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Champagne y cantón de Maizière-les-Metz. Muy bien, podéis decir, ¿y a mí qué me importa? Pues a mí lo que me importa es la parte de la derecha, donde podéis ver su escudo. Resulta que tiene una flor de lis, una cruz, 2 puntos más.
Bueno, cuando presentemos temas de sociedades secretas y familias papales, os va a sorprender un poco todo esto, porque hablaremos un poco del origen de la flor de lis, hablaremos qué familias se adjudicaron todo esto. Y choca que precisamente estos tuvieran esto en su escudo cuando resulta que eran hugonotes, cuando de allí procedieron los cátaros, que nada que ver con los planteamientos que están haciendo todo esto. Da que pensar. ¿Alguien se vendió? ¿Alguien hizo ver que seguía con ellos y no era de ellos? En fin, algún día en el juicio saldrá todo, en el juicio divino, por supuesto. Pero interesante, ya vemos que viene de una familia importante. Aquí veis la ubicación donde está Massières-les-Metz, en el norte de Francia, muy arriba, sí, casi en la frontera. Y ahora vamos a ver dónde estudió. Universidad de Münster. La Universidad de Münster, en alemán, todo lo que veis aquí, que es muy largo, es una universidad pública en Münster, Renania del Norte, Westfalia, en Alemania. Esta es una universidad internacional importante y bien conocida. Vamos a ver la historia un poco. La universidad fue fundada en 1780, muy bien. ¿Y qué hay en esa organización de la universidad? Mirad qué cosas. Facultad de Teología Protestante y, a su vez, Facultad de Teología Católica. Y, por si fuera poco, Facultad de Filosofía. Lo tienen bien mezcladito y ya tenemos un ecumenismo brutal dentro de una sola universidad. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que produce la Universidad de Münster. Pero esto no es todo. Vamos a la Universidad de Friburgo, en Alemania. Es curioso, tienen un lema muy interesante. La verdad os hará libres. Y vamos a leer solo un poquito de entrada. La Universidad de Friburgo, coloquialmente conocida en alemán como Uni Freiburg, oficialmente Universidad Alberto Ludoviciana en Friburgo de Brisgovia, es una universidad pública de investigación localizada en Friburgo, en Brisgovia, Baden-Württemberg, Alemania. La universidad fue fundada en 1457 por la Casa de Habsburgo. No sé si esto os suena de algo, lo de la Casa de Habsburgo. Luego veremos algo. Y fue la segunda universidad en el territorio austríaco de los Habsburgo, después de la Universidad de Viena. La Universidad de Friburgo es la quinta universidad más antigua de Alemania, con una larga tradición en la enseñanza de ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias naturales, y goza de una alta reputación académica tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, y así va siguiendo. Nosotros vamos a pasar directamente a esto, la fundación. Originalmente Universidad de Albrecht. La universidad empezó con 4 facultades: Teología, Filosofía, Medicina y Derecho. Su establecimiento corresponde a la segunda ola de fundación de universidades de lengua alemana a finales de la Edad Media, como la Universidad de Tubinga y la Universidad de Basilea. No sé si la primera os suena de algo también, si no, buscad datos al respecto. Establecida por el privilegio papal, bula papal, la Universidad de Friburgo era, como todas o la mayoría de las universidades de la Edad Media, una corporación del cuerpo de la Iglesia y, por lo tanto, pertenecía a la Iglesia católica y su jerarquía. Sí, así empezaron prácticamente todas las universidades, muchas al menos. El obispo de Basilea, en consecuencia, era su preboste o canciller, Kanzler. El obispo de Constanza era su patrón y el verdadero fundador de la universidad era el soberano, el archiduque Alberto VI de Austria, hermano de Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En su fundación, la universidad fue nombrada en honor a Alberto VI de Austria. Él proporcionó a la universidad tierras y dotaciones, así como su propia jurisdicción. También declaró a la Universidad de Albrecht como la Universidad del Condado para su territorio hasta que fue entregada a la Casa de Habsburgo en 1490. La universidad pronto atrajo a muchos estudiantes, como los humanistas, Geilert von Keysersberg, Johann Reulich y Jakob Winfeling. Cuando Ulrich Sasius enseñaba Derecho hasta 1536, Friburgo se convirtió en un centro de jurisprudencia humanista. De 1529 a 1535, Erasmo de Rotterdam vivió y enseñó en Friburgo. A partir de 1559, la universidad se encontraba en el Altes Collegium,
hoy llamado Nuevo Ayuntamiento. La importancia de la universidad disminuyó durante el tiempo de la Contrarreforma, o sea, cuando el protestantismo empezó a tener problemas porque ¿quién iba contra ellos? El papado. Y ya sabéis quiénes, ¿no? ¿Quiénes fueron los máximos dirigentes? Los jesuitas contra la Reforma. Dominicos ya estaban, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero quedaos con esto ahora. Para contrarrestar las tendencias reformistas, la administración de dos facultades fue entregada a la Orden Católica de los Jesuitas en 1620. A partir de 1682, los jesuitas construyeron su colegio, así como la Iglesia jesuita, hoy en día la Iglesia universitaria o Universalkirche. Vale. ¿Qué os parece? ¿De dónde viene todo? Da que pensar dónde estudian, ¿no? Pues ahora vamos por el otro personaje, Wes Mitchell. Estad atentos también, la lectura es un poco extensa, pero cuando hemos visto todo lo que hemos visto hasta ahora, más todo lo que hemos presentado durante estos años, vaya cosas vais a ver aquí. Cumplimiento profético delante vuestro. Aaron Wes Mitchell, nacido el 1 de abril de 1977, es un experto en política exterior estadounidense y exdiplomático que fue subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos desde octubre de 2017 hasta febrero de 2019. Antes de asumir el cargo en el Departamento de Estado, fue presidente y director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Europeas. El 19 de julio de 2017, el presidente Donald Trump nombró a Mitchell como subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos. Fue confirmado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos en septiembre de 2017. El 22 de enero de 2019 se anunció que Mitchell renunciaría a su cargo en febrero. Primeros años. Aaron Wes Mitchell es un tejano de sexta generación que nació en Lubbock, Texas, en 1977. Recibió una licenciatura en Historia de la Universidad Tecnológica de Texas. Recibió su maestría en Estudios Alemanes y Europeos del Centro BMW para Estudios Alemanes y Europeos en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Sí, sí, lo habéis oído bien. Universidad de Georgetown, jesuitas. Mientras estudiaba allí, recibió el premio Hopper 2004. Recibió su DPhil en Ciencias Políticas del Otto Suhr Institut de la Freie Universität de Berlín. Carrera. Mitchell cofundó el Centro para el Análisis de Políticas Europeas en 2005 a la edad de 28 años. CEPA es un instituto de investigación de políticas públicas, no partidista y sin fines de lucro, que estudia Europa Central y del Este. Antes de cofundar CEPA, Mitchell fue investigador asociado en el Centro Nacional para el Análisis de Políticas. En CEPA, la mayor parte de los informes y artículos de Mitchell presentaron el argumento de que Estados Unidos debería aumentar su compromiso diplomático y militar con aliados en Europa Central y Oriental y Asia Oriental, que de lo contrario podrían caer bajo la influencia rusa o china. Bien, ahora entendéis el por qué os decía que tendremos profecía delante nuestro. ¿Veis hacia dónde va todo y desde hace tiempo? Y las profecías nos lo decían. Daniel 11, versículos finales, nos lo decían. Están hablando de la última década de la historia de la humanidad. Y ya veis en referencia a que ellos creen que esto va a prolongarse. Pero qué interesante que tenemos la profecía cumpliéndose delante nuestro. Mitchell fue uno de los primeros defensores de colocar personal militar de Estados Unidos y la OTAN en Polonia y los estados bálticos después de la guerra ruso-georgia de 2008. Fue un crítico del reinicio Estados Unidos-Rusia de la administración Obama. En noviembre de 2008 escribió que Moscú podría precipitar una gran crisis en Ucrania dentro de los 2 primeros años de la administración Obama en el cargo. Interesante, ¿eh? Ya se estaba oliendo esta cuestión. En 2009 escribió: señales de retirada de Estados Unidos desalientan a los demócratas regionales y alientan a Moscú a probar suerte en otros lugares, particularmente en Ucrania. Qué interesante, ¿eh? Particularmente en Ucrania. Mitchell
fue uno de los primeros en proponer el uso de la disuasión por negación para defender a los aliados vulnerables de Estados Unidos, como Estonia o Taiwán, del ataque ruso o chino. Qué interesante, ¿eh? Lo que está en el foco de atención hoy en día. Donde la disuasión por castigo busca disuadir la agresión mediante la amenaza de represalias contra el atacante, la disuasión por negación busca disuadir la agresión haciendo que el objeto del ataque sea más resistente al ataque. En su escritura histórica, Mitchell se ha centrado principalmente en el imperio de los Habsburgo. Uy, Vaya. Habsburgo también. Bueno, ya veremos por qué. En su libro de 2018, The Grand Strategy of the Habsburg Empire, Mitchell argumentó que Austria manejó con éxito fronteras demasiado extendidas contra numerosos rivales más fuertes mediante el empleo de estrategias de gestión del tiempo que le permitieron secuenciar las contiendas militares y evitar las contiendas de fuerza más allá de sus límites. Capacidad de soportar. Un artículo de The Wall Street Journal sobre el imperio de los Habsburgo, del que Mitchell fue coautor con el historiador de la Universidad de Purdue, Charles Ingrao, recibió el premio Stanton por usar la historia aplicada para iluminar los desafíos contemporáneos. Qué interesante. Se basa en la historia del imperio de los Habsburgo para poder hacer todo esto y aplicarlo a los desafíos contemporáneos. Curiosamente, los Habsburgo. En 2012, Mitchell fue asesor del equipo de transición de seguridad nacional para la campaña presidencial de Mitt Romney. Mitchell es autor de 3 libros: The Grand Strategy of the Habsburg Empire, Princeton University Press, 2018, The Unquiet Frontier, Vulnerable Allies, Rising Rivals and the Crisis of American Power with Jakub J. Wigel, Princeton University Press también, y La Doctrina del Padrino, una parábola de política exterior con John Hulsman, Princeton University Press, 2009. Se ha citado que el libro Unquiet Frontier de Mitchell y Griegel de 2016 tuvo una influencia significativa en la formulación del asesor de seguridad nacional general H.R. McMaster de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2017 y el cambio de énfasis en la política exterior de Estados Unidos hacia la competencia entre grandes potencias. El libro argumenta que las potencias emergentes y revisionistas, Rusia y China, están sondeando la periferia del orden internacional liderado por Estados Unidos, presionando a los aliados de Estados Unidos y que Estados Unidos debe fortalecer sus alianzas como una forma de lograr la estabilidad estratégica. Qué interesante. Fijaos que, y lo vais a ver a lo largo de todo este escrito, Rusia y China siempre están en el meollo de la cuestión. Como subsecretario de Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Mitchell fue responsable de las relaciones diplomáticas con los 50 países de Europa y Eurasia, así como con las instituciones de la OTAN, la Unión Europea y la OSCE. Fue visto como un defensor del fortalecimiento de la OTAN, por brindar asistencia militar a Ucrania y Georgia y por intensificar los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar a Rusia y China. En el testimonio de agosto de 2018 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Mitchell declaró: Rusia y China son competidores serios que están acumulando los medios materiales e ideológicos para disputar la primacía y el liderazgo de Estados Unidos en el siglo XXI. Sigue estando entre los principales intereses de seguridad nacional de Estados Unidos para evitar la dominación de la masa terrestre euroasiática por potencias hostiles. Es interesante porque estamos viendo esa conexión del mundo jesuita en todos ellos y cómo hay ese foco sobre Rusia y China, que curiosamente son lugares donde fueron expulsados los jesuitas. No sé si esto os da algo que pensar. Mitchell fue visto como un arquitecto de los esfuerzos del Departamento de Estado para aumentar el compromiso de Estados Unidos con los estados de Europa Central y Oriental, el Cáucaso y los Balcanes occidentales, como un medio para contrarrestar la influencia geopolítica de Rusia y China. Mitchell también fue visto como un impulsor de la mayor participación de Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental, incluso a través de la profundización de los lazos de Estados Unidos con Grecia, Chipre e Israel. Desempeñó un papel en la resolución de la disputa por el nombre entre Grecia
y Macedonia del Norte, que creó la posibilidad de que Macedonia del Norte se uniera a la OTAN. En una carta del 4 de enero de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo, Mitchell expuso las razones personales y profesionales de su decisión de renunciar a su cargo. En una entrevista dijo que no había tomado esta decisión en protesta por las políticas de la administración Trump. La renuncia de Mitchell, que se hizo pública el 22 de enero, se hizo efectiva en febrero de 2019. Mitchell actualmente se desempeña como vicepresidente del Centro para el Análisis de Políticas Europeas, como asesor principal de la Oficina de Estabilidad Estratégica y Seguridad en el Instituto de Paz de los Estados Unidos, como miembro no residente en el proyecto de Historia Aplicada en la Universidad de Harvard, John Fitzgerald Kennedy School of Government, y como miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro de Geopolítica de la Universidad de Cambridge. Anteriormente se desempeñó como presidente del Grupo Europeo para la Iniciativa John Hay y como miembro de los consejos asesores del Instituto Richard G. Lugar para la Diplomacia y el Congreso. Lugar para la Diplomacia y el Congreso. El Instituto Eslovaco Comisión del Atlántico, el Centro de Praga para las Relaciones Transatlánticas, el Iniciativa Atlántica y la Sociedad Alexander Hamilton. Interesante, ¿eh? De Alexander Hamilton. Ya hablamos de eso en su momento, o de ese en su momento. En 2019, Mitchell cofundó con Eldridge a Colby The Marathon Initiative, un grupo de expertos, 501c3, que estudia la competencia entre grandes potencias. El trabajo de Mitchell es The Marathon Initiative se centra en la intersección de la historia, la diplomacia y la estrategia. Su escritura ha utilizado a experiencias de los imperios históricos, incluidos Bizancio, Venecia, la monarquía de los Habsburgo y el Imperio Británico, para comprender el problema de la guerra en dos frentes en la estrategia. Como una forma de examinar las opciones estratégicas de Estados Unidos para tratar con Rusia y China. Mitchell es miembro vitalicio del Consejo de Relaciones Exteriores. Qué interesante, ¿eh? Se basó en imperios históricos, incluidos Bizancio, ya sabéis, Constantino I, Constantinopla, Estambul, imperio ¿de qué? De la Iglesia Católica de Oriente. Sí, sí, en eso, católico de Oriente. En Venecia, ¿qué ha tenido que ver Venecia? Ya hablaremos sobre Venecia también cuando hablemos de sociedades secretas, sí. Y mira por dónde la monarquía de los Habsburgo. Sí, sí, ahora mostraremos algo de esto. Y del Imperio Británico. El Imperio Británico que curiosamente primero tuvo algo que ver con catolicismo, después pasó a anglicanismo y ahora ya lo estamos viendo en la coronación de quien está mandando en Gran Bretaña, ¿no? Siguen diciendo esto para terminar. El 31 de marzo de 2020, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, nombró a Mitchell copresidente del Grupo de Reflexión de Alto Nivel de la OTAN, una comisión de expertos de alto nivel encargada de brindar recomendaciones al secretario general para fortalecer la cohesión política y la toma de decisiones de la alianza. El grupo de reflexión presentó el informe final al secretario general el 25 de noviembre de 2020. Y todo esto para examinar las opciones estratégicas de Estados Unidos para tratar con Rusia y China. Y pertenece al Consejo de Relaciones Exteriores como miembro vitalicio. Sí, ya hemos hablado del Consejo de Relaciones Exteriores. Si no recuerdo mal, fue en la conferencia número 1 del Gran Engaño. Corría el año 2006. Y cuando vemos a quién sirven estas organizaciones y vemos qué personajes están en primera línea, cómo están asociados con el tema Vaticano, jesuitas, nos damos cuenta además cómo hay un objetivo doble, Rusia-China, y curiosamente todo esto es de lo que nos hablaba la profecía hace 2600 años, por inspiración de Dios al profeta Daniel, y lo trataba como el fin de la historia, antes del regreso de Cristo. Y ya veis cómo todo lo están preparando ¿para qué año? Agenda 2030, como la ONU y como el papado. ¿Y qué va a acontecer en 2030? ¿Lo hemos hablado? Bueno, algo volveremos a decir. En fin, nos saltamos todo esto, vamos directamente a los Habsburgo.
Ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continua desde 1438 hasta 1740 y ocuparon en distintos momentos, ¿el qué? Los tronos de España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría, Croacia y el Segundo Imperio Mexicano. Y ahí tenéis su escudo de armas, un leoncito coronado en un plan bastante agresivo, ¿no? Bien, pues qué curioso que los Habsburgo tengan que ver directamente, como no, con el Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, Vaticano en definitiva. Bueno, pues ya veis cómo, mira, por dónde todo va asociado a lo mismo, a quien mueve verdaderamente los hilos de tantas instituciones para conseguir su objetivo de dominio mundial. Y ahora, para ver que, mira qué casualidad, está pasando esto en nuestra actualidad de hoy mismo y de hace tan pocos días, estemos atentos a estas noticias que nos hablaban las profecías y que vamos a poner hoy aquí, añadidas a esta conferencia, para que nos demos cuenta cómo va cuadrando todo con la profecía bíblica. Y después de haber visto todo lo presentado hasta ahora en esta conferencia, vamos a ver estas noticias. El Economista, la revista The Economist, nos dice el 27 de mayo Kissinger cumplirá 100 años, o sea, prácticamente ya. En estos días está encorvado y camina con dificultad, pero su mente es aguda como una aguja. La invasión rusa de Ucrania y el ascenso de China significan que las teorías de la gran potencia de Kissinger están volviendo a ser relevantes. Te guste o no, vale la pena escuchar lo que tiene que decir. Y el apartado pone, Henry Kissinger explica cómo evitar la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos y China deben aprender a vivir juntos. Tienen menos de 10 años. Es impresionante. Qué bien sabe que tienen menos de 10 años. Porque desde luego todos están puestos en lo mismo. ¿O es que todos saben la profecía bíblica? Alguien les está inspirando muy bien y no es precisamente el Señor, sino el Señor con minúscula, el que quiere ser dueño de este mundo y que se ha quedado en príncipe y que dentro de poco se va a quedar sin nada. Es interesante cómo todo lleva a lo mismo. Rusia, China, evitar una tercera guerra mundial, evitar Armagedón. Si ya estamos en tercera guerra mundial, el Papa lo tiene además clarísimo, pero saben que aún va a haber un conflicto más potente. En fin, sigamos, ya terminaremos de hablar de esto. A pocos días de visita del presidente de Ucrania, Rusia manda nuevo embajador al Vaticano. Es sorprendente esto, ¿por qué? El nuevo embajador ruso en el Vaticano fue representante permanente de Rusia ante el Consejo de Europa. Sustituye a Alexander Advev un mes después que el Papa revelase el esfuerzo del Vaticano para fomentar una misión de paz en Ucrania. Qué curioso, ¿por qué harán esto ahora? En fin, aquí se nos explica algo y veremos cómo hay una cierta vinculación con algo también. El nuevo embajador de Rusia en el Vaticano es Iván Soltanovsky. Su nombramiento se ha hecho público 4 días después de la visita al Vaticano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se reunió con el Papa Francisco. El decreto del nombramiento está firmado por el presidente ruso Vladimir Putin y publicado en el portal digital de información del gobierno. El anterior embajador de Rusia en el Vaticano, Alexander Advev, era jefe de la legación diplomática ante la Santa Sede y la Orden de Malta. ¿Qué peso tiene la Orden de Malta, puesto a la altura, ya veis de quién, con la Santa Sede? Y es interesante ver cómo precisamente un poco de tiempo antes de que todo esto tenga su motivo, su hecho consumado, el Papa hizo una cierta limpieza en la Orden de Malta para ponerla totalmente en consonancia con el papado, porque había unas ciertas divergencias, un proceso de un cierto alejamiento, de unas posibles rivalidades. Lo limpió de cuajo, pero eso quiere decir que la Orden de Malta pesa y mucho. Ya veis, una alegación diplomática al respecto también para ellos. Iván Soltanovsky fue representante permanente de Moscú ante el Consejo de Europa con sede en Estrasburgo.
Rusia se unió al Consejo de Europa el 28 de febrero de 1996, pero el 15 de marzo de 2022 el gobierno de la Federación Rusa informó a la Secretaría General su retirada del Consejo de Europa en conformidad con el estatuto de la organización. La autoridad rusa notó la intención de denunciar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, acusando al Consejo de Europa de haberse convertido en una herramienta política antirrusa. El nuevo embajador ante la Santa Sede desempeñó el cargo de representante permanente de Rusia ante el Consejo de Europa entre 2015 y el 16 de marzo de 2022, cuando el Comité de Ministros de la Unión Europea decidió dejar fuera del Consejo de Europa a la Federación de Rusia tras 26 años de adhesión. Por tanto, ya momentos de tensión. El nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en el Vaticano, Iván Soltanovsky, se reunió con varias personalidades en el Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú. El presidente de este departamento, el metropolita Antoni de Volomolsk, el vicepresidente del departamento, Archimandrita Filaret, y el agregado del primer Departamento Europeo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, K.A. Nemudrov. El metropolitano de Volokholamsk felicitó al diplomático ruso por su nombramiento, quien recibió un regalo del Patriarcado de Moscú. El metropolita Antoni de Volokholamsk estuvo en Roma el 3 de mayo para una visita de trabajo en el Vaticano. Saludó al Papa Francisco durante la audiencia general de ese día en la Plaza de San Pedro. Visitó varios dicasterios de la Santa Sede, especialmente el de las iglesias orientales y del clero. También se reunió con el responsable de la Secretaría, ¿para qué? Para la promoción de la unidad de los cristianos, Monseñor Brian Farrell. Por tanto, siguen habiendo negociaciones entre el Vaticano y Rusia. Y siguen habiendo negociaciones que tienen que ver con implicación religiosa entre el papado y la Iglesia Ortodoxa rusa. Promoción de la unidad de los cristianos. Siguen tratando eso y sigue el conflicto mientras. Y mientras no consigan que se supediten al Vaticano, ¿el conflicto creéis que va a parar? La presencia de un nuevo embajador ruso en el Vaticano manifiesta la importancia que los gobiernos de los países más influyentes dan a la Santa Sede en su papel de fomentar la paz en el mundo. Qué interesante, ¿eh? Los rusos saben del poder de la Santa Sede. ¿Solo de fomentar la paz en el mundo? Claro, porque si están en consonancia con ellos tienen paz. Si no, acabóse la paz con ellos. Y todo se genera por no estar en paz con el Vaticano. Es impresionante. Más noticias. Este 19 de mayo aparecía esta. Reuters informaba, la OTAN elabora su primer plan masivo de defensa desde la Guerra Fría para un posible choque con Rusia. Fijaos, ¿qué hemos presentado antes? Un escrito muy largo. Y alguien, el señor Weiss, Mitchell, ¿qué estaba diciendo? Pues lo mismo que estamos viendo ahora que está sucediendo. El bloque militar brindará orientación a sus integrantes sobre cómo mejorar sus fuerzas y logística. Posible choque con Rusia. ¿Cómo se preparan, La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha visto la necesidad de elaborar planes de defensa a gran escala por primera vez desde la Guerra Fría para estar lista para una posible confrontación con Rusia. Es posible que los líderes de la OTAN absorben esa situación ya en su próxima cumbre, que tendrá lugar en julio en la capital lituana, Vilna, informó Reuters este jueves. Tenemos que prepararnos para el hecho de que el conflicto puede presentarse en cualquier momento, sostuvo el almirante Rob Bauer, uno de los principales oficiales militares de la Alianza Atlántica. Se preparan para un conflicto que puede presentarse en cualquier momento. Y el mundo pensando aún en paparruchas, en pasárselo bien, fiesta, pandereta y lo que queramos, y no viendo que todo cuelga de un hilo y que tarde o temprano ese hilo se va a cortar. Mientras tanto, la Liga Árabe se reúne con la participación de Siria por primera vez tras su retorno a la agrupación. En la cumbre se trató la crisis ucraniana con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, manifestando en su discurso la voluntad de su país de mediar entre Rusia y Ucrania para solucionar el conflicto. Qué interesante. La Liga Árabe ahora vuelve a aceptar a Siria con ellos.
se están reforzando mutuamente. Y esto quiere decir que se están posicionando a favor de ¿quién? ¿De Estados Unidos y la OTAN? Todo lo contrario, de Rusia y de China. ¿Nos damos cuenta cómo evidentemente la OTAN hablaba de algo global? Porque esto se les está yendo de las manos y deben pararlo como sea. Y ya vamos a ver cómo lo van a parar, ¿no? ¿No estamos viendo indicios? Bueno, fijaos en esto. Las grietas que han surgido durante la última década deben ser tratadas. Y lo más importante es dejar que los pueblos manejen sus asuntos internos y evitar la injerencia externa en estos asuntos, afirmó Al-Assad durante su disertación. Es una oportunidad histórica para reordenar nuestros asuntos con la menor injerencia extranjera, lo que exige reposicionarnos en este mundo que hoy se forma, agregó. Qué interesante, ¿eh? El rey del sur también se está posicionando en coalición con Rusia y China. ¿Y creéis que este conflicto del 11S terminó hace años? Esto no ha parado, ni va a parar. Es más, ya veis ahora Ucrania, ¿y qué más espera? Pues ya lo vais viendo, ¿no? Se aproxima un conflicto global, advierte el secretario de Defensa británico. Ben Wallace también aprovechó para enviar una solicitud al ministro de Hacienda para aumentar el presupuesto militar del Reino Unido al 2,5% del Producto Interno Bruto. Casi nada, ¿eh? Se están armando hasta los dientes todos. Ya ves, ¿se aproxima un conflicto local? No, global. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, alertó este viernes en una entrevista concedida a Financial Times que existe el riesgo de que su país se vea envuelto en un conflicto a escala mundial con Rusia, China y grupos extremistas en África en los próximos años. ¿Qué os acabo de decir? Yo os acabo de citar lo que decía la profecía de Daniel 11, versículos finales. Y aquí lo veis plasmado en boca del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace. ¿Aún creéis que las profecías son tonterías bien interpretadas? Para el final de la década, el mundo será un lugar más peligroso e inestable y la defensa será más crítica para nuestras vidas, destacó Wallace, que agregó que la humanidad está viviendo el final del periodo anormal de paz posterior a la Guerra Fría, puesto que se avecina un conflicto con una variedad de adversarios en todo el mundo. Tenemos que estar todos preparados para ello, enfatizó. Es impresionante cómo lo están cantando a los cuatro vientos y cómo la mayor parte del mundo aún no se entera o no se quiere enterar, incluidos adventistas. Y por si fuera poco, Erdogan elogia la relación especial con Putin. Somos un Estado fuerte y tenemos una relación positiva con Rusia, sostuvo el mandatario turco y agregó que Ankara y Moscú se necesitan mutuamente en todos los campos posibles. Vaya, relación especial de Erdogan con Putin. Y esto es lo que quien no quiere que suceda. Estados Unidos y la OTAN, claro. Y están en una segunda vuelta de elecciones que pronto van a tener. ¿Quién va a vencer? ¿Qué harán si uno vence o gana el otro? Pues cuidado, ¿eh? Ya sabéis que Turquía tiene un papel impresionante en el último momento de la historia de la humanidad también. Es profecía. Y ya veis cómo ese equilibrio que han ido manteniendo está a punto de desplomarse. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la reciente extensión por 2 meses del acuerdo para la exportación de granos desde puertos del Mar Negro no habría sido posible sin la relación especial de su país con el líder de Rusia, Vladimir Putin, pese a las presiones de Occidente para que se sume a las sanciones antirrusas. No estamos en un punto en el que impongamos sanciones a Rusia como lo ha hecho Occidente, declaró el mandatario turco en una entrevista a la CNN. Somos un Estado fuerte y tenemos una relación positiva con Rusia. Sostuvo y agregó que Moscú y Ankara se necesitan mutuamente en todos los campos posibles. Bueno, pues eso no es lo que precisamente quiere y pide Kemal Kılıçdaroğlu. Todo lo contrario.
Vaya cosas se están preparando, ¿eh? Y la gente cree que esto se va a acabar en 4 días, cuando ya se está hablando de una paz, ya. El Papa Francisco nombra al cardenal Zuppi para una misión de paz en Ucrania. Vaya, sí que lo están moviendo, sí. Y aquí, bueno, nos viene a hacer referencia a esto. Lo han cogido especialmente para que se puedan iniciar estos caminos de paz. Qué interesante, ¿eh? Cómo el papado no para de hacer su faena. Pero la paz solo van a conseguir hasta que sometan a la Iglesia Ortodoxa rusa al Vaticano. Y mientras, ¿qué sucede? Día 21. Putin felicita a sus tropas y Wagner por la toma de Bakhmut, mientras Zelensky resta importancia a la ciudad. El presidente ucraniano dice que la ciudad ya no queda nada de ella. Bakhmut solo existe en nuestros corazones. Había negado que había caído, luego dice, bueno, ya no tiene importancia, ya no quedan ni edificios, todo está hecho polvo, pero era un lugar estratégico. Y decían que quien ganara Bakhmut ganaría una victoria moral impresionante, con todo lo que además implicaría para estar en Bakhmut y desde allí poder hacer ataques. Bueno, pues parece ser que de momento no están consiguiendo doblegar a Rusia. Por eso se ha hablado en el G7 de más sanciones y algo más, que ya veremos, mirad. Biden anuncia en una reunión con Zelensky un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Sí, en la reunión del G7 en Hiroshima, en Japón. ¿Y qué va a suceder? Pues que los van a seguir armando. Mirad, estad atentos a esta lectura. El presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado este domingo otros 375 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania durante una reunión con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la ciudad japonesa de Hiroshima, en los márgenes del G7. Biden no ha especificado la cuantía de la ayuda, pero un alto funcionario estadounidense ha asegurado que el paquete de asistencia está valorado en 375 millones de dólares e incluye armas que Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania, como artillería, munición, vehículos blindados y cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS. Estados Unidos, dice Estados Unidos, pero es Estados Unidos, porque allí no estamos todos unidos. Estados Unidos sigue ayudando a Ucrania a defenderse, a responder y a recuperarse. También estamos ayudando en su búsqueda por una paz justa. Hay un aspecto que es la soberanía y la integridad territorial de Ucrania que no es negociable, ha afirmado el líder estadounidense. Acto seguido, Zelensky le ha dado las gracias por la nueva ayuda militar y por estar a su lado, hombro con hombro, para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania que empezó en febrero de 2022. Los dos líderes se reunieron en el lujoso Grand Prince Hotel en la isla de Eugina, sede central de la cumbre del G7 que termina este domingo después de 3 días de encuentros, o sea, termina hoy. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha entregado a Ucrania 36.900 millones de dólares en asistencia militar, según datos del Pentágono. Esto para conseguir la paz. Bien, aquí nos habla de 4 reuniones que ha llegado a tener ya con Biden, Zelensky, pero mirad, Zelensky en el G7. Zelensky llegó el sábado a la ciudad nipona de Hiroshima para participar en la cumbre del G7. Su visita tiene un doble objetivo: lograr mayor apoyo militar de Occidente para la guerra y entablar conversaciones con países como Brasil y la India, que han rechazado alienarse con Occidente en su condena a la invasión y siguen comerciando con Rusia. Por tanto, que Brasil y la India se pongan en sintonía, porque de lo contrario, como sigan tan cerquita con los rusos, lo van a tener claro también. ¿Os dais cuenta cómo se están haciendo 2 bloques radicalmente opuestos en todas partes del mundo? Global, recordad eso, Antes de llegar a Japón, Zelensky ya se anotó varias victorias al conseguir que el G7 anunciara una ronda de sanciones contra Rusia y hacer que Biden cambiara su opinión sobre las cazas F-16 de fabricación estadounidense que Kiev llevaba reclamando desde hace meses. Por tanto, ahora, ¿qué va a suceder? Que han dicho sí a que los cazas F-16, que decían que era una línea roja que no se podía traspasar, pues ahora eso se acabó, la traspasan. Los van a armar con cazas F-16 y además a instruir, a entrenar ¿a quién? A los pilotos ucranianos. Mirad qué nos dice.
En concreto, Biden dijo a sus socios del G7 que Estados Unidos ayudará a entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de los F-16 y abrió la puerta a entregar esos aviones a Ucrania en el futuro. Se decía que no, ahora pues sí. Esperad un poquito y los vais a tener. Otros también dicen que van a entrenar a los pilotos ucranianos para los F-16. El F-16 es prácticamente lo máximo en aviación militar, en cazas, que puede, dicen, cambiar el rumbo de una guerra. Bueno, esto lo dicen unos, otros dicen que no puede ser que llegue a tanto con los caza F-16, pero que sí puede ser golpes muy certeros, en este caso, contra Rusia. Interesante, ¿eh? Línea roja tras línea roja se van rompiendo. ¿Esto ayudó a la paz? ¿En serio? Antes del inicio de la reunión de este domingo, los responsables del Grupo de los 7 posaron para las cámaras junto a Zelensky, quien se situó entre el primer ministro nipón, Fumio Kishida, y el presidente estadounidense Joe Biden, y ante las banderas de este grupo de países a las que se sumó la ucraniana. Tras el posado, Biden se acercó a Zelensky e intercambió palabras con él mientras le ponía la mano en el hombro, y también se pudo ver cómo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes hemos visto sobre ella, departía de forma amistosa con el mandatario de Kiev. Durante la reunión de líderes del G7, Zelensky ha pedido más apoyo de países democráticos de todo el mundo frente a la invasión rusa. Ay, lo de los países democráticos. Junto a todos nuestros aliados y socios, hemos alcanzado tal nivel de cooperación que asegura que la democracia, la ley internacional y la libertad son respetadas, ha dicho Zelensky en un mensaje distribuido en las redes sociales tras asistir a las reuniones que concluyeron este domingo en Hiroshima, Japón. ¿Brasil es democracia o es dictadura? ¿India es democracia o es dictadura? Bueno, es que nos están hablando que todo esto va de democracia. Que resulta que los que van en una democracia que no van en sintonía con lo que quiere Estados Unidos y la OTAN, pues ya van a recibir sus presiones, ¿eh? Qué curioso. ¿Y va todo de democracia? ¿En serio? ¿O va de títeres? Ha habido intentos para ignorar lo que valoramos, pero ahora eso es imposible. Nuestro poder está creciendo, ha señalado Zelensky, quien ha añadido que cualquiera que lleve a cabo una agresión contra un país democrático ha visto qué respuesta se va a encontrar. Es curioso, porque no hablan de cómo hubo un derrocamiento allí de un gobierno lícito, teóricamente, ¿no? No obstante, añadió que la democracia necesita más y, en particular, llamó a un claro liderazgo global de la democracia. Qué interesante, ¿eh? Lo de global una vez más. Por tanto, estamos viendo que va a quedar el mundo unido bajo un mismo parámetro, eso se pretende. ¿Y Rusia y China qué? ¿Y los asociados con ellos qué? Pues ya se ve venir lo que va a pasar, ¿no? Zelensky también ha presentado durante las reuniones su plan de paz, que garantiza cada uno de los puntos que son apoyados por resoluciones de Naciones Unidas y de una forma que cada uno en el mundo puede elegir el camino que van a seguir. Este programa está encontrando apoyo desde Japón hasta los países árabes, desde Europa a Latinoamérica, asegurado. ¿En serio? Cuando vemos que precisamente las noticias no denotan que sean todos estos países metidos en un mismo saco. Bien, pues mirad esta noticia de este 21 de mayo. Amenaza de Rusia a Estados Unidos. Es un enorme riesgo. Washington ha cambiado de idea y planea entrenar en el uso de F-16 a soldados ucranianos para cuando su alianza de países se los envíen a Kiev. Por tanto, habrá varios que van a enviar F-16. ¿A dónde? A Ucrania. ¿Y Rusia qué hace? Dice, vale, muy bien, perfecto, y ya está. Es un enorme riesgo. La tensión entre Rusia y Occidente continúa en aumento, pero ¿no decían que ya estábamos al borde de la paz? Con una Ucrania en guerra desde febrero de 2022, Moscú está haciendo uso de su arsenal sobre ella y tensando una cuerda cada vez más tirante, aunque no solo por la parte oriental. Por su parte, el bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos, si esto fuera bíblico diría la segunda bestia en Apocalipsis, también está suministrando armas a Kiev.
Y es en esta coyuntura en la que ha llegado el último aviso de las autoridades rusas, en lo que han tachado de enorme riesgo. En concreto, se debe al cambio de planes de Estados Unidos respecto de sus aviones F-16, que a pesar de su negativa inicial, ha decidido enviar a Ucrania. Podemos ver que los países occidentales continúan apegados a un escenario de escalada, lo que conlleva enormes riesgos para ellos, ha alertado el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, a la agencia estatal rusa TASS. En cualquier caso, lo tendremos en cuenta a la hora de hacer planes. Tenemos todos los medios necesarios para lograr nuestros objetivos, añadido. Bueno, esto es una amenaza en toda regla. ¿Enviáis F-16? Pues los que los enviáis, preparaos. Vais a recibir. En definitiva, va de esto. ¿Y el conflicto se va a terminar solo en Ucrania? ¿En serio? Recordad Gog y Magog, todos los temas que presentamos al respecto. Vais a ver cómo va a terminar esto. Así se ha expresado en las márgenes de la 31 Asamblea del Consejo de Política Exterior y de Defensa, al ser preguntado sobre el tema. Por el otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lleva pidiendo este tipo de armamento desde hace meses. Y ahora, por fin, parece que Washington va a dar luz verde a su envío. O al menos así lo ha confirmado uno de los funcionarios de la Casa Blanca a los medios de comunicación. Bien, pues nosotros terminamos aquí. Y ahora, una vez más, hemos de decir, ¿qué sucederá en 2030? Sucederá que empezarán a caer las plagas finales. Y hay una plaga final que se llama Armagedón. Y que los pioneros adventistas ya advertían de quiénes estarían en esa guerra. Y que, por desgracia, la Iglesia adventista ha desechado y dice que todo es un conflicto espiritual y ya está, sin más. Pues volvamos a la auténtica profecía bíblica bien interpretada, sin infiltraciones, y mostremos la verdad al mundo. Porque lo que venimos diciendo desde hace tantos años, como decían los pioneros adventistas, estamos viviéndolo ya y a punto de culminar. Sí, se acerca Armagedón en toda su magnitud. En toda su magnitud. ¿Y aún creemos que después Jesús no regresa en 2031? Ellos saben que es la última década que tienen. Kissinger no es tonto. Los de la OTAN tampoco. Pero ya vemos en qué agenda se mueven. No es solo la agenda de ellos, no es solo la agenda ONU 2030. En verdad es la agenda del Vaticano, que quiere doblegar al mundo bajo sus pies. Y lo va a hacer sí o sí. Y todos los que estén contra ellos, que no dejen que posean el poder en ellos, van a recibir. Y cuidado, porque este conflicto bélico no solo será una cuestión entre las naciones, va a ser también un conflicto contra la verdad. Y por eso la contrarreforma volverá de nuevo como antaño en esas épocas medievales y volverá a ir contra el pueblo de Dios, que seguirá manteniendo la verdad del mensaje del cuarto ángel hasta el final, con la profecía incluida claramente en ella. O la aceptas o te quedas fuera de la salvación. No hay otra. Maranata 2031. Dios os bendiga.